A veces, el silencio no es paz, sino miedo. Miedo a hablar, a salir, a escribir en una red social, a alzar una pancarta, a ir a una manifestación o simplemente a preguntar dónde está alguien que desapareció hace días. En Venezuela, ese miedo no es nuevo, pero va en crecimiento. Afortunadamente, hay organizaciones que cada año miden, documentan y cuentan. Porque mientras haya alguien que registre, el olvido no gana. El informe más reciente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas no dice nada que los venezolanos no supiéramos ya, pero sí algo que el mundo no puede seguir ignorando. Que las detenciones y las torturas siguen, que las desapariciones forzadas se han convertido en el pan de cada día y que la represión parece que se volvió parte del paisaje. Entonces, la pregunta ya no es qué pasa, sino por qué sigue pasando. Queremos hablar de lo que se intenta esconder entre expedientes, cárceles y decretos, de cómo se reprime, a quién se silencia y cómo este informe no es solo una denuncia, sino un documento histórico que tarde o temprano tendrá consecuencias. Saludos a todos, por acá Luquen Quintana, me acompaña en el capítulo de hoy de vuelta de su viaje el filósofo Rodrigo Gil, de la misión secreta en la que lo mandamos, y también, bueno, Luis Ramiro, que ya lo conocen. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos atañe a todos y que nos preocupa mucho. Evidentemente, ya habrán escuchado el intro cuando empezamos a grabar. Hoy estamos grabando a 27 de septiembre. No sabemos todavía cuándo va a ser publicado este episodio. Pero, bueno, esta semana, el lunes, la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó su informe más reciente en el que abarca específicamente este periodo postelectoral, desde julio del año pasado hasta agosto del año 2025, en el que hemos estado viendo todo un conjunto de atrocidades absolutas que se están cometiendo por parte del gobierno y que, aunque la tensión pareciera haber disminuido sobre Venezuela, más allá de toda esta polémica de los buques y de la posible acción militar de Estados Unidos, en términos generales ya ha ido dejando de ser noticia lo que viene pasando en nuestro país, a pesar de que día a día se están sufriendo horrores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, de verdad, uno, a pesar de que se crea como esta sensación de que se está como normalizando este tipo de situaciones, no deja de sorprender y escuchar cada día el nivel de atrocidades a lo que ha llegado el gobierno, ¿no? Y yo creo que es especialmente telling, ¿no? O sea, es como impresionante que de alguna manera se haya empezado como este nuevo segmento de recabar información a partir del 28 de julio, porque sin duda fue una nueva etapa, diría, diferente a la que ha caído el chavismo luego de la elección del 28 de julio, ¿no? Sabíamos que de alguna manera el gobierno ya incurría en asesinatos extrajudiciales, en casos de detenciones arbitrarias, torturas incluso, pero a partir de las elecciones del año pasado, sin duda ha ido una tendencia de incremento exponencial. Bueno, o sea, si sabemos de algo en particular es que desde precisamente el 28 de julio del año pasado, la gente interna, o sea, la manera como cambió la actitud de la gente que vive dentro de Venezuela es total. O sea, tú lo puedes ver simplemente en la manera como se comunican, no tiene nada que ver con el hecho de, por ejemplo, de cómo actúan, o sea, si políticamente, ni con partidos políticos ni nada, sino la gente normal, corriente que está en la calle, ya no habla de política en la calle. O sea, no los dicen, no los comentan. Y cuando van a hablar de algo, incluso hay mucha gente que simplemente prefiere no decir nada o se calla o baja el tono, etcétera. Y todo esto tiene a raíz de esa fecha. O sea, si vemos un cambio radical en la manera en cómo se está comportando el gobierno desde el 28 de julio a hoy, frente a lo que venía haciendo. O sea, no hay nada descabellado ahí. Yo creo que eso queda súper claro en el informe, pero yo creo que retrocedamos un poco primero porque es importante comentarle a la gente. Es decir, a veces estamos en las redes sociales, leemos los comentarios de la gente, vemos la manera en que la gente interactúa y vemos comentarios repetitivos, ¿no? Es que la ONU no sirve para nada, es que la Corte Penal Internacional, es que el fiscal está empinchado con Te digo algo, ¿tienen algún nivel o sea, de verdad, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, la ONU no es un organismo que planea ser el policía del mundo y decirle, mira, ya el chavismo se está portando mal,
vamos a ponerlos por el camino de la rectitud y que cumplan las leyes y que tienen que ser institucionales porque así no funciona la ONU y no fue planteado de esa forma. Pero la gente sí tiene como esta idea preconcebida de que es así. Claro, en el pasado sí tenía mucho más capacidad de acción y creo que tiene que ver por otras razones, de cómo estaba compuesto la ONU, de cómo la Guerra Fría también se desmanteló, los países en el Consejo de Seguridad tenían otro perfil, en fin. Pero sí hay una frustración generalizada de la gente con este tipo de organizaciones porque sienten que como no hay una institución por encima de las instituciones nacionales, que los pueden poner en el camino de la rectitud o de que cumplirse, entonces sienten que ellos tienen que asumir ese rol. Pero la verdad es que la ONU no cumple ese rol, no tiene un poder por encima de los estados. Es una congregación de estados en ese sentido. Exacto, la ONU no es más que la suma de los representantes de los estados que la conforman, donde hay evidentemente una variedad absoluta de ideologías, de aproximaciones a la política, de sistemas de gobierno y demás, y al final la ONU tiene... Que eso es muy importante. Las capacidades que tiene, porque exacto, es el único foro mundial que permite esta interacción y este posible diálogo entre naciones que nos ha traído 5 décadas o 6 décadas de relativa paz o las décadas más pacíficas que el mundo ha conocido, a pesar de que evidentemente no es perfecto ni se aleja mucho de un mecanismo idóneo, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que de alguna manera es gracioso todo el tema del derecho internacional público, en el sentido de que uno de los grandes avances de Naciones Unidas fue ilegalizar las guerras, ¿no? Porque previo a la creación de Naciones Unidas, incluso la guerra estaba de alguna manera normada, había toda esta idea del derecho de gente sobre cuándo una guerra era justa y toda esta idea, ¿no? De Kant, de cuándo podemos declarar la guerra y cuándo no. Podríamos estar volviendo a eso, por cierto. Sí, exacto. Pero a partir de la creación de Naciones Unidas, declarar una guerra se hizo ilegal y por eso incluso vemos todo este lenguaje de cuando Estados Unidos, por ejemplo, invadió Irak o invadió Afganistán, en verdad no estaban declarando la guerra a Irak o Afganistán, estaban declarando la guerra al terror, ¿no? Y por Sí, eso, o Putin en Ucrania, que está haciendo una operación militar especial para desnazificar Ucrania, ¿no? Exactamente, exactamente. Eufemismos. Pero nunca hay una declaración. Bueno, hay un contexto de la formación de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y del rol que ha ido jugando la ONU de manera fluctuante, diría yo, a lo largo del tiempo. Creo que la ONU tuvo un rol muy relevante, por ejemplo, en darle voz a los estados más pequeños que en algún momento estaban conformándose a partir del proceso de descolonización, correcto, de las naciones en África, las naciones en Asia, etcétera, y el interés o el respaldo de la ONU como organización por parte de las grandes potencias que la conformaron inicialmente ha fluctuado en el tiempo, pero siempre se ha movido dentro de unos parámetros en los cuales la ONU había sido convertida o se había convertido por su propio accionar en este gran foro para la paz, que era como su rol principal. Y específicamente en términos de hacer valer la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás, creó organizaciones como la Corte Penal Internacional, que tuvo su momento de gloria quizás en los años 90, cuando después de la guerra de los Balcanes. Exactamente, después de la guerra de los El genocidio Balcanes. de Ruanda. Correcto. Pero que es importante comentar, y esto quizás mucha gente no lo tiene claro, que países como Estados Unidos no son firmantes de la conformación de la Corte Penal Internacional. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce el derecho de la Corte Penal Internacional a juzgar a ninguno de sus ciudadanos. Por lo tanto, si el ejército estadounidense comete un crimen de guerra, el compromiso de Estados Unidos teórico es que ellos internamente lo van a juzgar y no se someten a la autoridad de esta Corte, a pesar de que es un organismo de la ONU que tiene como base Estados Unidos como anfitrión, ¿no? Sí. Es que de alguna manera, y aquí podríamos traer justamente como ocurrió la reunión de la Asamblea General esta semana y hemos visto declaraciones pues, de los principales actores internacionales en pleno de este foro, las primeras críticas, bueno, vinieron de parte justamente del presidente Donald Trump, ¿no? En plena asamblea, en donde además estaba acusando a la propia Naciones Unidas de que lo habían saboteado por todo este episodio de la escalera mecánica que se detuvo y del teleprompter que le apagaron y todo esto como parte de toda esta escenografía y espectáculo sobre cómo el sistema de Naciones Unidas no estaba funcionando, además de la incapacidad de prevenir guerras o conflictos internacionales, ¿no? Y es gracioso, además,
ver sobre todo comentarios por redes sociales, bueno, toda esta, sobre todo además de gente como de la Gran Aldea, de todo este entorno comunicacional alrededor de María Corina, aplaudiendo todo este discurso de Donald Trump de cómo Naciones Unidas había fallado y cómo de alguna manera tenía que volver estados como hegemónicos a tratar de imponer la paz internacional, porque tú ves el discurso de Donald Trump y tú miras el discurso de Chávez en Naciones Unidas en el 2006 y es casi calcado. O sea, calcado. Es exactamente la misma crítica de Sería cómo... curioso que se haya inspirado. O sea, Pero vale, es que no me sorprendería, no me sorprendería de cómo de alguna manera Naciones Unidas se había convertido simplemente en un foro deliberativo y había quedado simplemente por eso. Pero es que, claro, todas las medidas significativas que toma Naciones Unidas en su órgano máximo, que es el Consejo de Seguridad, siempre van a conseguir el veto, ya sea por un lado de Estados Unidos o de Rusia. Entonces no hay manera de que Naciones Unidas pueda operar correctamente si siempre van a conseguir de alguna manera una voluntad en contra que impida que cualquiera de estas, que el ejército más grande a nivel mundial, porque al final el ejército de Naciones Unidas existe, pero es inoperativo si siempre va a conseguir una traba. Bueno, claro, esta fuerza de paz que está desplegada en varias partes del mundo y demás. Aquí hay dos temas importantes para ir como moviéndonos de esta primera contextualización y pasar ya a hablar específicamente del informe. Hay como dos cosas aquí que a mí me generan un ruido bestial, ¿no? Que es, por un lado vemos, así como a nivel global, vemos el discurso de Trump y de sus aliados internacionales descalificando el rol de Naciones Unidas, a pesar de haber sido sus países quienes instauraron todo este entramado de derecho internacional y de institucionalidad transestatal, descalificándolo, es decir, diciendo, esto no funciona, pero a la vez haciendo cosas para que funcione menos, en lugar de hacer cosas para que funcione más. Entonces, dentro de esa gran contradicción, que bueno, al final no necesariamente es una contradicción involuntaria, sino que yo comparto la tesis de que es simplemente comprar la noción de que lo que tiene que pasar es volver a la época, en la época de estas grandes potencias dueñas del mundo y dueñas de todo lo que pasa, y dividiéndose el mundo como quieren. Dentro de esas contradicciones, yo veo una que a mí me preocupa muchísimo en Venezuela, que es ver cómo mucha gente, esta para mí es la contradicción máxima, ¿no? Ver cómo hay mucha gente que en Venezuela se queja de que Naciones Unidas no sirve para nada y que la Corte Penal Internacional no termina de tomar medidas contra Maduro, pero a la vez estamos aplaudiendo lo que hace Donald Trump, que está justamente descalificando a estas instituciones internacionales y pidiendo sanciones no solamente contra miembros individuales de la Corte Penal Internacional, sino ahora esta semana se planteó la posibilidad de que sancionen a la Corte Penal Internacional como un todo. Para cerrar el punto, si llegaran a sancionar a la Corte Penal Internacional como un todo, la Corte Penal Internacional en la práctica básicamente tendría que dejar de existir porque no podría operar, porque financieramente no habría manera de que funcionara. Y eso haría que el único organismo que está documentando de manera seria y de manera sistemática toda la avanzada represiva del gobierno de Maduro desapareciera y no funcionara más. Entonces, ¿cómo es esta ayuda que supuestamente nos están dando? ¿Sí me entiendes? Ya, es que es una serie de contradicciones que verdaderamente, o sea, pareciera como que estamos en esta hilo o red de alianzas que está tejiendo la oposición. O sea, cada vez se hace más y más contradictoria, porque lo mismo ahora con Donald Trump en el poder, aún más, ¿no? Que estamos atacando justamente a una organización que, como tú bien dices, es quien está haciendo este registro que de alguna manera, en un potencial caso de transición democrática, toda esta etapa de justicia transicional es vital, porque de alguna manera no vamos a poder avanzar en esa transición si no hay cierto sentido de justicia a personas que están cometiendo violaciones de derechos humanos claras. Pero es que esto, previo a que Donald Trump entrara en el gobierno, también ocurrió con todos estos ataques hacia el fiscal que estaba llevando el caso venezolano, Karim Khan, con sus posibles vinculaciones, que al final acabó desvinculado. Había... O sea, claro, pero que ya no está vinculado, pero la gente se quedó con esa noción y entonces le parece que la Corte Penal Internacional le está haciendo el juego a Maduro, un cuento... Pero yo argumentaría aquí como, o sea,
le daría el beneficio de la duda a la oposición en este sentido. Que a lo mejor ellos no están conscientes de que este son el tipo de cosas que haría Trump. Es decir, ellos son aliados, están muy aliados con la dinámica de Trump y a veces el aliado principal y vamos a hablar de los buques y los buques son lo que está sucediendo ahorita. Pero yo creo que ellos no tienen idea también de los otros factores que ellos están tomando como decisión interna de, por ejemplo, sancionar a la CPI. Y eso les juega en contra porque tampoco tienen una manera de contrarrestar esta idea. Simplemente yo me pego a mi aliado mayor, que es Estados Unidos en este caso, y lo que ellos tengan que asumir es como que, bueno, yo me uno ahí, pero no tengo ni la capacidad de decir, mira, no estoy de acuerdo con esto porque esto me afecta a mí, mi propio desarrollo de documentación que me vaya a ayudar en un futuro para la justicia. Sí, sí, es así. Pero yo no creo que no lo sepan, simplemente toman la decisión consciente de vamos a ignorar estos aspectos y vamos Lo saben, pero mi idea es, o por lo menos lo que yo pienso es que a lo mejor ellos no están enterados de que esto va a suceder antes de que ellos lo discuten. No lo sé, o sea, eso se lo puedo comprar para la gente de a pie que respalda esto, pero las personas que están dirigiendo todo este proceso, llamémoslo de posible transición, dificulta mucho, porque incluso muchos están en Washington que no están al tanto de que esto está pasando. Pero bueno, para no quedarnos pegados un poco en esto, creo que este contexto era importante. Hay dos puntos que creo que son relevantes. Primero, recordar a la gente que la Corte Penal Internacional y la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas son organismos que son independientes entre sí, a pesar de que, bueno, tienen muchos puntos de interacción, que lo que hace la Alta Comisión de Derechos Humanos, en este caso sobre Venezuela, estos informes y esta preparación de material, es lo que eventualmente viene como, llamémoslo de alguna forma, certificado como evidencia que luego podría ser utilizado por la Corte Penal Internacional en posibles juicios contra ex miembros del gobierno si esto llegara a cambiar la situación, o por lo menos para que se haga justicia y quede una memoria histórica de lo que sucedió, y además que este proceso no es nuevo, ¿no? Sino que en todo el proceso de negociaciones que terminó llevando a las elecciones del 28 de julio, desde varios años antes, en su intento el gobierno venezolano de reenmarcarse en la comunidad internacional, permitieron el acceso muy parcial y muy difícil y que ha tenido miles de trabas, pero lo permitieron, entre comillas, a la Alta Comisión de Derechos Humanos de formar esta misión de determinación de hechos que ha sido la que ha estado haciendo este seguimiento. A mí me preocupa una cosa y que creo que es algo que nosotros acá nos vamos a dar la tarea de tratar de atender y que vamos a seguir insistiendo sobre este tema y demás. Hay unas organizaciones venezolanas de derechos humanos y de divulgación de lo que está pasando a nivel de represión, de tortura, de amenazas, etcétera, digamos, de cierre de los espacios de participación política y de libertad de expresión, que hacen un trabajo bestial, hacen un trabajo brutal para documentar todo esto. Sin embargo, a veces vemos o nos preocupa que carecen de las herramientas de comunicación para hacer que esta información llegue de la manera más amplia posible a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, claro, se publican estos informes complicados, técnicos, que requieren un inmenso trabajo detrás, pero a veces se termina quedando en el informe y es difícil que esa información se divulgue. Entonces, parte de la idea de este capítulo de hoy es justamente tratar de hacer un primer ejercicio de cómo digerir esto de una manera en la que sea más fácil, a lo mejor, para quien está desconectado de la realidad venezolana o para quien no la conoce, entender cuál es el contenido de esto, porque estamos hablando de que este informe tiene más de 170 páginas. Entonces yo, para abrir ya un poco sobre la discusión sobre el informe específicamente, quiero comentar algunos datos que igual los podemos seguir, digamos, ampliando en distintos bloques, ¿no? Pero hay una serie de patrones importantes sobre los cuales pone el foco claramente este informe y que son la primera evidencia clara que se deja de esta forma de que esto es lo que está sucediendo en el país. En primer lugar, poner el foco sobre las detenciones arbitrarias, que esto es algo que ya venía sucediendo desde antes de 2024 y que sigue sucediendo y va a seguir sucediendo en Venezuela mientras sigamos sometidos a este desastre, pero agregando el campo o agregando la dimensión que antes quizás no era tan común de las desapariciones forzadas, ¿vale? Esto de las desapariciones forzadas nos hace entrar en un terreno diferente de la represión y ahora hablaremos de esto, ¿no? Entre los datos que se citan una documentación para alimentar el informe de más de 823 personas detenidas, esto en el contexto global, pero dejando muy claro en el informe que esto es una subrepresentación del total, porque el propio gobierno dijo que eran más de 2.000, ¿no? de partida después del 28 de julio. Entre ellas 228 menores. Por ejemplo, habla de 25 muertes documentadas tras el proceso electoral, de las cuales 5 son muertes bajo custodia. 5 son muertes bajo custodia, que esto en otro país sería un escándalo absoluto, y 2 además por negligencia del Estado, ¿no?
habla también de esta fluctuación, la famosa puerta giratoria que ya sabemos en Venezuela que existe, en la cual entran unos presos, sacan a otros, meten a unos, sacan a otros y al final el número se termina manteniendo estable, ¿no? Y luego hay otro tema, ¿no? Que ahora y lo podemos ir detallando, pero luego hay toda una documentación muy clara de casos de torturas y tratos crueles y degradantes, donde estamos hablando de cosas como golpes con planchas o bates, descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua fría, privación de sueño, o sea, las prácticas clásicas, estereotípicas de las dictaduras en el mundo. Y de Guantánamo también. Y, bueno, sí, bueno, la tortura sí, igual, 100%. Y una dimensión adicional del deterioro de las condiciones de detención de los presos, que es la que ha contribuido a estas muertes. Luego, cierre de libertad de expresión y el espacio cívico, que es otra dimensión de la represión, que a lo mejor no es la represión contra el cuerpo, pero sí la represión contra las ideas. Y bueno, todo esto en un contexto de, digamos, unos patrones de conducta, unos patrones de comportamiento sistematizados, ¿no? Entonces ahí yo empezaría, creo que, hablando de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. Sabemos que ha sido masivo, pero yo creo que pongamos el foco sobre todo en lo de las desapariciones forzadas y en todo este tema, que creo que ambos lo manejan también, el impedimento, todos estos impedimentos que se le están poniendo a las familias de los presos para que los presos puedan ser representados de manera privada por sus propios abogados y además de ser juzgados de manera pública como debería ser, ¿no? Es que yo con eso quiero retomar algo que comentaba Rodrigo ahora, que creo que es una consecuencia intencionada de lo que está haciendo el gobierno. Y es que a partir justamente del quiebre del debido proceso, ¿no? Esto que comentabas de que, bueno, de que estas personas que están siendo detenidas de alguna manera se presenten ante un abogado o siquiera tengan cierto contacto con su familia o se sepa. Pero el hecho de que esto es una violación tipificada de derechos humanos, que el gobierno desaparezca gente de manera arbitraria, está intencionada para crear este escenario de miedo, claro, pero generalizado, en el sentido de que la gente no tenga o no sienta la posibilidad de alguna manera de generar alguna forma de oposición o de demostración en contra de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y esto obviamente inicialmente fue directamente hacia los partidos políticos, hacia dirigentes visibles de los partidos políticos, pero creo que este cambio que ya ocurría, pero lo estamos viendo de forma más clara a partir del 28 de julio, es que puede ser cualquier persona. Cualquier persona es potencialmente una víctima de una desaparición forzada. Por cualquier razón. Por cualquier razón. Hubo un caso de 2 personas que trabajaban imprimiendo franelas. Ajá, sí. Y, sí. o sea, con lo de la estatua. Con la estatua los metieron presos. Eran adolescentes. Además, o sea... Hay un perdón, ¿no ibas a decir algo más? No, es que iba a decir algo sin sonar controversial de alguna manera, no quiero normalizar, pero es que esto es a lo que juega el gobierno, ¿no? Esta idea de ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es Venezuela? Porque tú estás en Venezuela y de alguna manera tú sientes... Bueno, ¿esto es verdaderamente una dictadura o no una dictadura? ¿En qué vivimos, ¿no? En este régimen, de alguna manera, como híbrido, que el gobierno trata de hacia afuera, pero también hacia adentro, obviamente, por la gran presencia policial y militar que siempre vemos en las calles, alcabalas en cada cierto, no sé, 2 kilómetros hay una, ¿no? Y que genera como, bueno, si yo imprimo una franela con la imagen esta de personas tomando la estatua de Chávez, siento que lo puedo hacer. Pero en verdad no. ¿No? O sea, en verdad el gobierno es como que dice, bueno, no, es que aquí tú puedes decir lo que sea, pero... Sí, es lo particularmente cruel, porque es lo suficientemente tolerante como para permitir ciertas actitudes de oposición hasta el momento en el que de manera arbitraria alguien dentro de los organismos de seguridad o de inteligencia decide que este es el límite, y cuando yo digo este es el límite, hago cualquier atrocidad contigo sin ningún tipo de contemplación ni de piedad, ¿no? Claro, pero llevándolo al caso específico de estas 2 personas que las metieron presas por imprimir una franela, son personas que trabajaban ahí ya, o sea, posiblemente podrían ser hasta chavistas, y simplemente por su trabajo les tocó imprimir esto, y entonces la persona que lo vio simplemente los metió presos. O sea, estoy poniendo aquí... Sí, es un ejemplo, pero quiero hacer un comentario porque me parece importante, porque esto va a ser así siempre que nosotros hablemos de este tema. Trataremos de personalizar
con nombres y apellidos, a pesar de que sabemos de casos muy concretos de cada uno de estos atropellos, la visibilización de, digamos, poner el foco en el nombre y el apellido de una persona específica víctima de la represión, porque, por solicitud de los propios presos y de la familia de los propios presos, parte del juego macabro es que las presiones que se ejercen sobre las familias de los presos son: no hables de tu caso públicamente. Nosotros conocemos un caso muy cercano, muy reciente, donde la orden a todos los que conocíamos a esta persona que fue detenida es: no digan ni una palabra, porque si hablas de que la persona está detenida, pues la posibilidad de que salga puedes sabotear el proceso. Se reduce. Me parece importante hablar sobre lo macabro y lo negativo y lo grave del tema de las desapariciones forzadas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de desapariciones forzadas, todos pensamos en la dictadura argentina y en la gente que llegaron a mitad de la noche con una bolsa negra, te la pusieron en la cabeza y te lanzaron de un helicóptero para el mar. Pero una desaparición forzada puede ser mucho más simple que esto. O sea, la desaparición forzada es lo que pasa en el día a día en Venezuela, en la que a ti, si el gobierno decide que tú eres una persona inconveniente, te secuestra una camioneta con unos tipos encapuchados y con armas largas que tú no sabes ni siquiera a qué organismo de seguridad pertenecen, si es que pertenecen a un organismo oficial del Estado, y luego te pueden retener o te retienen violando la ley, porque en realidad no lo pueden hacer, durante N cantidad de tiempo, sin acceso a tus abogados, sin acceso a tu familia, y no solamente eso, sino que cuando la comisión habla de desaparición forzada, habla de un tema particular, y es que el Estado niega que te tenga bajo custodia. Entonces te puedes pasar semanas o meses, como hay casos que sabemos de meses. Por ejemplo, hay un caso emblemático, que de este sí podemos hablar, que es público, que es el del famoso yerno de Edmundo, que estuvo no sé cuántos meses, o creo que continúa y continúa sin acceso. No, su familia no lo ha visto nunca. Exacto, sí. Entonces, también hay un tema importante, que es el tema del acceso a la defensa, ¿no? Que no sé si lo leyeron en el informe, pero hay todo este tema de que en los juicios, que son actos públicos, han pasado a convertirse en actos privados que suceden dentro de la cárcel. Hemos visto audiencias cuando estaban los 2000 y pico de presos, que evidentemente, si ya había un retraso judicial en Venezuela, ahora es 1000 veces mayor. Cosas como juicios por Zoom, ¿entiendes? Audiencias por Zoom, donde están 10 presos a la vez sin abogados, ¿no? O peor, no sé si lo dicen en el informe, pero que también los juicios pasaron a ser parte de juicios militares. O sea, que, en algunos casos también. Que si es una cosa civil, tiene que hacerlo en una institución civil, y no, y lo pasaban por... Bueno, no, pero esto fue típico, sobre todo en las protestas del 2017. Muchos compañeros íbamos al Fuerte Tiuna a hacer seguimiento. Algunas veces se estaban llevando a la gente para allá y estaban, amenazando con que los iban a hacer con jueces militares. Claro, incluso hubo el caso hace poco del fuerte creo que es Paramacay, el que está en Carabobo, que salió la cava dándoles como una clase magistral a los presos, insultándolos por haber participado en protestas, ¿no? Pero bueno, creo que aquí hay estos dos puntos, son puntos graves que el informe señala. Este tema de, más allá de la masividad del número de arrestos, ¿vale? Porque a veces pensamos que 2000 y tantos presos no son muchos. Primero, son una barbaridad la cantidad de presos que ha habido. Comparen esto con cualquier otro país que tenga una democracia por mínimamente razones funcional. políticas. Por razones políticas. Pero ya, contexto, 2000 y pico de presos desde el 28 de julio. Claro. O sea, un año. Estamos hablando de que hay muchísimos más en todo el proceso. Claro. Estamos hablando de que son cada semana entran más, o cada mes entran más, y esto sigue, y gente se muere en la cárcel, y a los familiares los persiguen, y nadie puede decir nada, porque si dices, vas perseguido, o puedes ser tú el siguiente preso. Entonces, este tema de las desapariciones forzadas, como les digo, que creo que es muy importante ponerle foco sobre esto, porque cada vez oímos que esto es más frecuente. El tema de la negligencia en la atención médica, que ha conducido a la muerte de varios detenidos, tanto durante su detención como después de su detención. Este es el caso también de uno de los compañeros que estuvo detenido en la Embajada Argentina, que finalmente, después de todo, detenido no, pero bueno, asediado en la Embajada Argentina, sin permitirles el salvoconducto para salir y demás, cuando finalmente lo dejaron salir, fue básicamente para morirse, porque lo dejaron salir porque estaba enfermo terminal. Claro, bueno, Martínez Mótola. Correcto. Sí. Entonces, esto se está volviendo práctica común en Venezuela. Y otra cosa que creo que hay que poner el foco, que pone el foco el informe, es el hecho de que la detención de menores, que a lo mejor nos puede parecer que, es decir, yo comparto esta tesis de que las cosas no hay que exagerarlas, porque si las exageras lo que haces es eventualmente restarles credibilidad a cosas que son suficientemente graves en sí mismas. Correcto. Con el tema de los niños detenidos, creo que en algún momento hubo quizás un poco de amarillismo alrededor del tema, pero es que, por otro lado, no es amarillismo, porque es que son adolescentes detenidos, primero, que no tienen por qué estar siendo juzgados como mayores de edad,
ni tienen por qué estar siendo detenidos con delincuentes comunes ni en cárceles comunes como estaban haciendo. Pero otra cosa es que esto le agrega una dimensión de la represión contra el núcleo familiar, ¿vale? Que la están viviendo tanto los familiares de los que tienen hijos detenidos, que a su vez tienen a su hijo detenido porque es una manera de controlarlos, que también las familias no se movilicen, y el terror de una madre de que su hijo caiga detenido o de un padre de que su hijo caiga detenido es un gran motor para que las familias intervengan en que sus hijos y la gente joven no se involucre en política. Y luego estos otros casos de lo que hemos nombrado, incluso hicimos un video en algún momento sobre esto, del famoso Sippenhaft, este tema de intercambiar bueno, no te puedo meter preso a ti, meto preso a tu familia, ¿no? Que creo que esto también es grave. Que ocurre con gente que está afuera también. Claro. Gente que empieza a hablar o empieza a adquirir cierta notoriedad y empieza a buscar a perseguir a su familia justamente como mecanismo de silenciarlos. Sí, sí, sí. Bueno, incluso nosotros lo hemos vivido con miembros del equipo que sabemos que en ciertos momentos, el equipo de Chimachete está conformado por gente que estamos acá, pero que estamos en varias partes del mundo, incluido gente que está dentro de Venezuela. Y permanentemente vemos como hay miembros del equipo que no quieren aparecer ni siquiera en los créditos de las cosas que se están haciendo, porque justamente el temor a represalias sobre sus familias es absolutamente es lógico y es totalmente válido, además. Entendible. O sea, ¿no? válido porque, bueno, no puedes, o sea, primero está la supervivencia individual. Evidentemente. Entonces luego, hay otra dimensión que pone, en la que se ha puesto el foco dentro de este informe, que es la documentación, ahora sí, sistemática y absolutamente respaldada por hechos y por entrevistas y por evidencias y demás de casos de tortura física clásica, como estoy diciendo, esta estereotípica de la dictadura, de violencia sexual y de género, que son otras cosas que ya el tema de la violencia sexual venía siendo un problema grave en detenciones anteriores en Venezuela. Hay casos súper notorios como el famoso de la jueza Fiuni y demás, pero que esto se ha ido volviendo una práctica recurrente, sobre todo entre detenidas mujeres, y también especialmente con un énfasis especialmente mayor en la comunidad LGTBI+, ¿no? Entonces creo que es importante que comentemos sobre esto. No, es que claro, es que esto también te habla un poco de ese carácter ultraconservador que caracteriza al chavismo, ¿no? Que a nivel narrativo, de nuevo, es como que siempre utiliza todas estas banderas de la izquierda clásicas, progresistas, como para tratar de empoderar a colectivos minoritarios, pero en la práctica es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto también habla un poco de las bases militares clásicas, conservadoras, con las que nació el chavismo, pero que a día de hoy siguen estando ahí, ¿no? Hay que recordar también el año pasado arrestaron a una persona que tenía un club gay no sé si recuerdo si fue en Valencia o en Maracay, por hacer una fiesta. Que en Valencia, quieres alimentar los estereotipos. Tiene que ser en Valencia el club gay, no puede ser en Valencia. Puede ser que por eso. Pero digamos, este tipo de persecución está presente y siempre ha estado presente a nivel generalizado, a nivel policial, y ahora que de alguna manera no hay ninguna restricción judicial para que el Estado actúe contra la población, pues también es una persecución, como tú dices, sistemática, que permite este tipo de torturas a colectivos minoritarios, y particularmente mujeres y del colectivo. Sí, no, además que es crítico cómo el gobierno percibe cualquier tipo de disidencia, incluso una disidencia en el marco de la sexodiversidad, como también una posible amenaza. Es decir, de partida, el que es gay en Venezuela, y más si es una persona de esta comunidad que además está organizada y que está activa en defensa de sus derechos como debería estarlo, pues automáticamente es un colectivo consciente, y al ser un colectivo consciente y en pie de lucha y en pie de acción, y pues, movilizado. Entonces automáticamente se convierte en una amenaza para el propio gobierno. No quiero entrar mucho en este tema porque evidentemente no es el tema. Tenemos gente en el equipo muchísimo más, primero, que pertenecen a la comunidad y que además han estado muy involucrados en activismo de esto, y creo que esto merece la pena que hagamos un episodio específico sobre este tema. No sé si quieres comentar algo más de esto. No, bueno, o sea, también creo que parte del problema es que el chavismo se jacta de esta idea, pero habla también mucho de la diversidad que hay interna de los diferentes conflictos, de cómo interpretas tú el poder. Es decir,
probablemente dentro de las facciones militares haya mucho menos tolerancia ante ese tipo de cosas y entonces ellos actúan por su lado y entonces después el chavismo, como tiene que lucir monolítico, etcétera, simplemente deja pasar ese tipo de cosas. Pero al final también lo que ves es eso, ¿no? O sea, cómo se impone el poder dentro del mismo poder de la dinámica. O sea, y creo que al final lo que termina perjudicando es precisamente a estas comunidades porque no pueden actuar libremente. En fin. Lamentable además que quienes están en teoría promoviendo el cambio están un poco también alineadas con las corrientes que también son un poco negadoras de estos derechos. Entonces, mira, bueno, no sé si vamos a No, llegar bueno, a hacer como un mensaje de reflexión de esto. O sea, reflexión. pero es que no sé si únicamente a nivel de valores, obviamente, diría que la oposición o gran parte de la oposición está montada en esto. A pesar de que digan... Gran parte, no sé, o simplemente... Dije una parte. al menos los partidos, sin duda, una parte importante... Sí, pero que quizás está dominado o está monopolizado de alguna forma, pero creo que también hay mucha diversidad ahí. O sea, que la gente simplemente... Ojo, no a nivel de alianza. Si vemos las alianzas internacionales ahora mismo de la oposición, están bastante en una agenda en contra de cualquier tipo de diversidad. Punto. Sí, diversidad. Sí. Ideológica contra la diversidad O cultural. colectivos minoritarios, exactamente. Ideológica, Vamos o sea, a rescatar los sí. valores de Occidente que ellos mismos inventan, que son valores de hace un siglo atrás. Pero es que lo peor es que ni siquiera los están rescatando. O sea, Pero están no en solamente plan- eso, o sea, son selectivos, esos valores son selectivos. No solamente a nivel de valores, ¿no? Que también pudiéramos dedicar también un episodio a ideologías y el crecimiento de ultraderecha, porque veo Eso que va se a pasar, toman... eso va a pasar. Pero a mí, sobre todo, lo que más me preocupa es el crecimiento de actitudes autoritarias dentro de la oposición. Porque esto yo creo que sí es algo bastante evidente. Y eso no hace más bien pensar que siempre hemos sido autoritarios de alguna forma. No lo sé, es que esto es un poco el miedo de... Wow, esta era nuestra identidad. O sea, ¿Ha sido siempre nuestra identidad? Yo Porque diría que puede sí. ser que, porque puede ser que es algo que desde el chavismo se percibe y quizás hay reticencia al chavismo de cómo yo voy a apoyar a la oposición si esta gente abiertamente está diciendo que me va a perseguir, ¿no? Y un poco, y sobre todo, obviamente como respuesta a todo este crecimiento autoritario por parte del chavismo, esta sistematización de la tortura y la represión, es que la oposición está generando, o sea, está hirviendo interiorizando de que van a tener la capacidad de hacer lo mismo una vez entren al poder. Y esto es verdaderamente... da pánico, o sea, da pánico pensar de que somos capaces de hacer lo mismo con otra bandera. Exacto. La Con otro venganza color. en vez de la justicia. Exactamente. Para ir cerrando, porque ya estamos poco a poco acercándonos a la hora, y el señor, como siempre, está apurado, tiene compromisos cuando grabamos. Es una persona muy demandada socialmente. El que hay- punchback creo que hay de una- podcast, sin duda. Creo que hay una dimensión más que me gustaría por lo menos dedicarle 5 minutos, que es todo este tema. Ni siquiera voy a hablar mucho de la libertad de expresión, porque libertad de expresión es un concepto que en Venezuela no existe. Si entendemos la libertad de expresión como la posibilidad de decir de manera abierta tus posiciones ante determinadas cosas, políticas o no, y no sufrir una consecuencia incluso física directa por esto, pues la libertad de expresión hace muchos años que murió en Venezuela, ¿no? Hay pequeños resquicios de libertad de expresión que se conservaban dentro de ese margen, como les digo, de tolerancia que el gobierno tiene, que además es completamente arbitrario y que depende del humor en el que amanezca Diosdado Cabello y los directores de los organismos de inteligencia, ¿no? Pero hay un componente que sí que es importante, que lo hemos hablado también en diferentes videos y en diferentes entrevistas que hemos hecho también a través de Chimachete, que es lo del cierre del espacio cívico, ¿no? En un contexto en el cual los partidos están ilegalizados prácticamente y los partidos tienen muy poca capacidad de articulación, mucho del trabajo político, que no partidista, pero mucho del trabajo político de organización, de documentación de las cosas que están pasando, de discusión, de debate, de creación cultural, etcétera, estaba concentrado en las organizaciones de la sociedad civil, que tenían bastante libertad para actuar hasta cierto punto, de buscar recursos, etcétera, y ahora, a partir de la famosa ley Simón Bolívar contra cualquiera que se pronuncie a favor de las sanciones y la famosa ley del odio, pues ahora hay un cierre aún mayor de los espacios para las disidencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la realidad del día de hoy de las ONGs en Venezuela? Bueno, simplemente no pueden actuar o pueden actuar bajo completa observación del Estado. O sea, del Estado o partido, no sé, aquí ya la diferenciación es casi nula, pero básicamente, y el gran problema es que el financiamiento de las ONG dependen para poder operar de financiamiento externo.
externo de ellos mismos, pues puede ser interno. Bueno, el chavismo ha forzado que sea así. No, bueno, pero me refiero, o sea, la ONG, una ONG X, que está en Venezuela, por decir, necesita que una industria, una empresa les done plata para poder operar, porque... O privados, pero privados Exacto. no lo van a hacer si van a ser sometidos a persecución. Pero el tema es que todo el sistema de financiación de estas ONG que están dentro de Venezuela tiene que pasar por el filtro de la administración pública, donde ellos ven quién les está dando plata. Claro. Bueno, lo que está tratando de implantar. Que también creo que esto de alguna manera siempre ha ocurrido, ahora está como tipificado, digamos, pero el control siempre ha habido, y yo creo que de alguna manera el gobierno permitía cierto accionar de algunas ONG, sobre todo que se encargaban de temas como alimentación en zonas populares o lo que sea, porque el gobierno básicamente no tenía capacidad o no tenía interés absoluto de tomar estas funciones, ¿no? Y entonces aparecían como las ONG, pero claro, como tú dices, ONGs que fundamentalmente dependían de fondos de fuera, que ahora se ha restringido mucho más su capacidad de acción y de financiamiento para poder funcionar, y que además recibieron un golpe muy fuerte por parte de la administración de Trump, que cerró también una fuente de financiamiento con el USAID. Importante aquí que estoy de acuerdo, en efecto, siempre las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y cualquier organización que mueva fondos tiene que estar sujeto a una regulación. Correcto. Es así en todas partes del mundo, es así aquí en España, es así en Estados Unidos. ¿Cuál es el árbitro? Exactamente, no solamente cuál es el árbitro, sino que cuáles son los criterios. Los criterios en teoría para este tipo de organizaciones son, bueno, que no tengan una injerencia particular de factores que estén promoviendo el odio en el país, que los fondos provengan de fuentes legales, etcétera, etcétera, ¿no? Con unos requisitos, unas condiciones legales base. No que tengan que pasar por un filtro un filtro partidista del gobierno de turno, que en este caso es un régimen de turno para el cual cualquier cosa que implique una contraposición, sea de ideas o de acciones, a lo que ellos están tratando de imponer, significa automáticamente que esta organización es una organización enemiga que no tiene ningún derecho a existir, y que además, si puedo meter presos a sus miembros, mejor. Claro, lo que obliga también a las ONG es inventarse cómo vas a conseguir ese financiamiento. Entonces todo pasa por un mercado negro donde a lo mejor la plata que ellos reciben puede ser que sí que en efectivo, que nunca entra dentro de la y que el mismo gobierno siembre dinero a través de fuentes terceras para poderlos, digamos, montar la olla de que están, claro, que lo hacen, además. Claro, pero con todo el proceso también económico de limitar, o sea, el acceso a los dólares, todo esto también lo hace aún más complicado. O sea, en Venezuela no existe efectivo. Es como se les complica aún más. O sea, yo genuinamente no sé cómo están haciendo las ONG ahorita en Venezuela para poder operar libremente sin que sea un riesgo. Prácticamente no están operando, y por eso es que muchos medios de comunicación que dependen de asociaciones sin fines de lucro, etcétera, están, no solamente medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y tal, están en una situación crítica, y vemos como día a día la mayoría de miembros de estas organizaciones que estaban resistiendo y que eran los que estaban dando la lucha en el país, porque se movían en ese gris en el que eran mínimamente tolerados, pues están uniéndose a la gran ola migratoria de venezolanos que estamos teniendo que abandonar el país. El caso de Provea, además, que ha sido fundamental, a lo que volvemos, al informe de la Comisión de Derechos Humanos, porque son quienes en gran parte han hecho el seguimiento de todo este tipo de violaciones. La interlocución, por ser una de las organizaciones de derechos humanos con más tradición en el país. Ahí voy a rescatar una cosa que has dicho, que es la siguiente. Cuando se van ampliando estos controles, empujas a las organizaciones políticas y no políticas a una clandestinidad, a tener que moverse en medios clandestinos fuera del marco legal, porque el marco legal ya no los protege ni los ampara, y además abres la puerta a un montón de cosas. De la misma manera que cuando cierras las puertas a cualquier solución democrática en el país, estás abriendo las puertas a que la gente se organice, y la forma de salir sea la violencia. Pues de la misma forma con las organizaciones no gubernamentales lo que estás obligándolas es a irse al underground, ¿no? a trabajar de forma clandestina, y pues bueno, eso tiene las implicaciones que tiene. De eso vamos justamente a hablar en otro capítulo que vamos a grabar justamente con Rafael Euskadi. Pero bueno, para ir cerrando, creo que hemos desgranado bastante bien cuáles son los aspectos más importantes que el informe contiene. Evidentemente, esto da para hablar, como les digo, horas. Nuestra recomendación es que busquen el informe. Hay muy buenos resúmenes. Les podemos pasar justamente también el enlace para que lo puedan descargar. Lo ponemos donde se pueda, en los comentarios, donde sea. Es un informe largo, es pesado, pero bueno, para todo venezolano que quiera enterarse de la realidad al día de hoy, de lo que está sucediendo, o cualquier persona fuera del país que se quiera enterar, pues creemos que es un documento clave y que probablemente es una especie de parteaguas en este momento, porque yo diría que desde el punto de vista de derechos humanos es la mayor condena que se ha hecho contra el chavismo desde que esto sucedió, y creo que es la opinión que comparten la mayoría de organizaciones especializadas en esto. Que quizás pasó desapercibido un poco. Ha pasado desapercibido, de nuevo, volviendo a este tema de la comunicación. Pero bueno, para cerrar, yo cerraría reflexiones finales sobre
¿cuál crees que es, o sea, cuál creen que es la importancia fundamental de este informe y de que el trabajo de la comisión se mantenga y de que esto pueda eventualmente algún día ser presentado a la Corte Penal Internacional, aunque nuestra fe de que esta gente vaya detenida pues es baja, pero eso no quiere decir que no sea importante lo que pasa. Claro, para las expectativas de la propia sociedad venezolana, creo que no representa más nada, o sea, no le vas a generar un cambio de humor importante en el corto plazo, pero es una actividad o es una cosa que se tiene que hacer realmente para lo que viene después, o sea, es fundamental. Y en ese sentido, quizás la gente no lo va a leer, es un poco probable, 170 páginas no se lo lee cualquier persona, menos si no trabajas en esto y no tienes el conocimiento técnico. Pero sí son estos documentos como claves para el futuro. Entonces, más bien, el refuerzo que hago yo desde aquí es tratar de comunicar las partes importantes de este documento por donde se pueda, las personas que conozcan de esto, tratar de sacarlo y masificarlo más. Sí, yo creo que hablaría en 2 puntos. Uno, importante que comentabas en términos de expectativa. Yo creo que, como bien dices, todo esto creo que es algo más bien de cara a futuro, a la Venezuela que viene. Y súper importante, además. Y cómo vamos a gestionar y cómo vamos a sanar de alguna manera y vamos a poder avanzar en términos de justicia transicional. O sea, solamente para poner un ejemplo con respecto al alcance que puede tener una condena de la Corte Penal Internacional en términos de derechos humanos. Benjamin Netanyahu está condenado por la Corte Penal Internacional y esta semana estaba dando declaraciones en Nueva York. Mientras a los representantes de Palestina no les daban, exacto, no les daban visa para poder asistir. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, que tengamos en mente de cuando muchas veces se trata de criminalizar a los venezolanos, sobre todo los migrantes, de que, bueno, que pertenecemos a bandas criminales, narcotráfico, todo, etcétera. Recordemos que verdaderamente estamos en una situación, o sea, recordemos quiénes son las verdaderas víctimas, ¿no? Hay miles de venezolanos que están en cárceles ahora mismo y son, además, la mayoría de la población es potencial víctima de represión por parte del gobierno. Entonces, recordar siempre esta naturaleza represiva que tiene el gobierno y, como bien dijimos, también tiene una perspectiva de género y de una persecución hacia colectivos minoritarios bastante importante. Sí, yo cerraría diciendo que claramente nadie, no nos llamemos engaño, nadie espera que a Maduro van a llegar los cascos azules a llevárselo detenido por la decisión de la Corte Penal Internacional, pero tanto la Corte Penal Internacional como la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas son los únicos organismos con suficiente independencia y prestigio internacional como para documentar de manera creíble lo que está pasando en el país, y cada vez que se emite un informe como este, se va engrosando un inmenso expediente que tiene bien categorizadas y sistematizadas todas esas instancias de atropellos y de tortura y de persecución que el gobierno venezolano está cometiendo, y que eventualmente, sea para que la justicia internacional actúe o sea para que el día de mañana la justicia de nuestros propios países pueda tener la capacidad y los insumos para actuar, pues estos documentos son fundamentales, y el hecho, como decía Rodrigo, de que la mayor cantidad de gente se entere de esto es esencial, y además es este tipo de documentos un insumo fundamental para todos los que estamos fuera, y nos toca tener estas conversaciones incómodas con gente de los países que nos han acogido, que a lo mejor no entienden claramente lo que pasa en Venezuela, pues es un insumo fundamental para abrirles una pequeña ventana a la realidad tan difícil que muchos venezolanos estamos viviendo. Entonces, bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Achimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.